Alabado sea Jesucristo, hermanos. La paz sea con todos ustedes. Pues aquí nuevamente dando una reflexión para ustedes. Espero que sea de provecho. El tema que vamos a reflexionar es el poder de nuestras palabras. Ese título me lleva a recordar unas palabras de mi padre cuando nos equivocábamos y él decía, toma un candado, ciérralo, agarra la llave y tíralo, y la llave la has perdido y volver a abrir ese candado es un poco difícil. Eso pasa cuando nosotros usamos palabras que no son las adecuadas para expresarnos. Entonces perdemos una llave, la llave de la confianza. Pero bueno, vamos a reflexionar tomando la palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Efesios. Es una exhortación que Pablo nos hace, una exhortación para nuestra vida nueva en Cristo. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No prefieran palabras inconvenientes, al contrario, que sus palabras sean siempre buenas, que resulten edificantes cuando sea necesario. Hagan el bien y que hagan el bien aquellos que la escuchen. Palabra de Dios. San Pablo nos hace una exhortación a cómo hablar, a cómo expresarnos en diferentes situaciones. Hay dos caminos nada más, hay dos tipos de palabras. Las palabras que edifican y las palabras que destruyen. El primer objetivo de la renovación carismática es la conversión. Ese es el camino de vida nueva en Cristo que estamos llamados todos a seguir. Entonces es interesante que el primer objetivo es conversión. Tenemos que tener una conversión antes de seguir. Voy a dar 3 ejemplos de palabras que edifican y 3 ejemplos de palabras que destruyen. Las voy a tomar de la misma palabra, de la misma Biblia. La primera palabra es de desobediencia. Esa la vamos a encontrar en la primera palabra es obediencia. Disculpen, me equivoqué. Y lo vamos a tomar de San Lucas 1:38. Y dice así, esa palabra la dijo un personaje muy importante en nuestra vida espiritual, nuestra mamita María. Ella dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Vean qué bellas son esas palabras, esa expresión de obediencia. En nuestro caminar en nuestra fe, en la iglesia, en el grupo, especialmente en la familia, tenemos que buscar ser obedientes a lo que nos están mandando. En casa, pues como hijos, como esposo, como esposa, en la iglesia con nuestros sacerdotes, en el grupo con nuestro coordinador.
Tenemos que buscar ser obedientes. No todo el tiempo entendemos lo que nos están mandando. No todo el tiempo entendemos qué es lo que Dios quiere de lo que nos está mandando. Pero nosotros tenemos que tener fe y confianza en Dios, que fue lo que hizo nuestra mamita María. Y por eso ella, sin saber qué le esperaba, todo lo que el ángel le decía, ella dijo: hágase en mí según tu palabra. Ese es un gran ejemplo de obediencia, palabras de obediencia. Lo opuesto, pues, es la desobediencia. Eso lo vamos a encontrar en Génesis 3:1. Esas palabras fueron dichas por la serpiente, por Satanás. Y son interesantes. Dice así: así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Ahí luego empieza la mentira. ¿Por qué? Porque Dios dijo que solamente de un árbol no podían comer. Y Satanás usa la palabra para decir que de ningún árbol podían comer. Es la incitación a la desobediencia. ¿Cuántos de nosotros nos hemos atrevido a decirle a una ovejita, a un compañero en la casa, en la iglesia: así que no te dejaron servir a ti? Así que ahora dicen que no podemos ir a misa cuando nos cerraron las iglesias. Así que no podemos comulgar, que no podemos comulgar como queremos nosotros, con la devoción que tenemos. Esa es una pregunta que hacemos. Así que el coordinador no te dejó hacer una oración, un servicio, una devoción. Así que no te dejó el coordinador realizar algo en un retiro, hacer algo que quieres hacer. Entonces, allí empieza la desobediencia con esas palabras. El segundo ejemplo de palabras que edifican, es la autoridad. La vamos a leer de Lucas 10:17. Y dice así: regresaron los 12 y dijeron alegres. Perdón, me equivoqué. Regresaron los 72 y dijeron alegres: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre, el nombre de Jesús. Ellos tenían autoridad. Jesús les dio esa autoridad. Y ellos venían alegres porque miraron todos esos frutos que salieron de ellos. Pero lo hicieron en el nombre de Jesús. No lo hicieron en el nombre propio. No es como, en mi nombre yo he hecho esto. En el nombre de Juan, en el nombre de Antonio, de Pedro, X. Toda esa autoridad se la dan toda a Jesús. Se nos someten. Una persona que ha sido nombrada coordinador
en cierta manera, quienes estamos a cargo de gente, se nos tienen que someter, pero no en nuestro nombre, en el nombre de Jesús. El coordinador tiene que sentirse alegre, pero porque todo el pueblo se somete al nombre de Jesús, no al nombre del coordinador, de la coordinadora, no. La alegría tiene que ser para Jesús. Esa es la verdadera autoridad. Las palabras que destruyen es el abuso de autoridad. Eso lo leemos de Lucas 9:24 y dice así: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y que los consuma? Esa palabra la dijo Santiago y Juan. Se las dijeron a Jesús porque no fueron bien recibidos en un pueblo. Ellos se sentían con autoridad de que si no lo recibieron en algún lugar, ellos tenían el poder de poder mandar fuego, de poder mandar maldición, porque no fueron recibidos. Jesús les reprendió, así dice la palabra de Dios. El abuso de autoridad, las palabras que salen porque, yo soy el coordinador. Yo puedo con toda mi humanidad mandar a alguien que haga lo que yo quiero. No, esas palabras destruyen la familia, destruyen la iglesia, destruyen el grupo, nos destruyen a todos. El abuso de autoridad, las palabras que uno usa cuando uno se siente que lo han nombrado coordinador de X, de intercesión, en la iglesia, ministros de Eucaristía, no sé, de coordinador de misa, en la iglesia, en la familia, la autoridad que uno como esposo tiene con la esposa. A veces uno quiere que se hagan las cosas como uno quiere. Ese es abuso. Esas palabras son abuso de autoridad. Y Jesús nos reprende. Y a veces nos reprende con personas tan humildes, con la misma naturaleza en ocasiones, pero Jesús nos reprende. El tercer ejemplo de palabras que edifican o que destruyen es la voluntad de Dios. Las palabras que llevan voluntad de Dios. Lo vamos a leer de Juan 1:36. Ese sí, voy a agarrar la Biblia y lo voy a leer directamente porque es muy interesante. Dice la palabra de Dios. Voy a empezar desde el 35. Al día siguiente estaba Juan otra vez a la orilla con 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Palabra de Dios. La palabra dicha
por Juan el Bautista. Ese es el Cordero de Dios. Las palabras que salen para que se haga la voluntad de Dios. Es muy interesante porque Juan tenía 2 discípulos. Y cuando él dijo esa palabra, los discípulos dejaron a Juan y se fueron con Jesús. Esas son las palabras que tanto ovejitas, como servidores, como predicadores, como coordinadores, esas palabras son las que tenemos que dar con más fuerza para quienes vienen detrás de nosotros se vayan con Jesús, que no se queden con nosotros en mi grupo de oración, en mi grupo de amigos, en mi iglesia. No, esos tienen que seguir a Jesús, y eso fue lo que hizo Juan el Bautista, que con su palabra edificante hizo que 2 discípulos, en vez de que se quedaran ahí con él, se fueran con Jesús. Nosotros tenemos que hacer eso. El ejemplo contrario de la voluntad de Dios lo vamos a leer de Mateo 16, 22, 23. Y dice así la palabra de Dios. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: Dios no lo quiera, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los pensamientos de los hombres. Palabra de Dios. Qué palabras tan más fuertes. Jesús usó una palabra que ahí mismo involucró a Dios. Dios no lo quiera. Jesús les estaba diciendo que tenía que morir, que lo tenían que crucificar los doctores de la ley. Y Pedro no lo aceptaba. Y usó a Dios. Dios no lo quiera. ¿Cuántos de nosotros usamos a Dios para hacer lo que nosotros queremos? Para pretender que la gente siga una fe que quizás es errónea, es equivocada, porque la queremos hacer como nosotros queremos, no como es la voluntad de Dios. Normalmente, en ocasiones pasa con quienes tenemos ¿cómo se dice? Un cargo. Muchas de las veces nos equivocamos al usar palabras que en vez de ayudar a nuestros hermanos, los hacemos caer. O hacemos que se equivoquen ellos también. Porque las palabras que usamos simplemente han salido de nuestra humanidad, no han salido del Espíritu. Han salido de lo que Dios quiere. En estos momentos tan difíciles que estamos pasando en la iglesia, por lo de la pandemia, por lo de la enfermedad, por las situaciones que en la iglesia no podemos hacer, por todas esas cosas, y queremos hacer lo que nosotros creemos que es bien. Pero la voluntad de Dios, ¿en dónde está? Si un sacerdote en una iglesia nos ha
pedido que hagamos ciertas cosas, ahí estamos conscientes que obedecer es la voluntad de Dios, o no obedecer es algo que es nuestra voluntad. Pedro, aún siendo Pedro, se equivocó de esa manera. Pedro ha sido la piedra que Dios quiso que fuera la primera para que la iglesia se edificara. Ahora es nuestro Papa Francisco. ¿Y se equivoca? Claro que se equivoca. Pero en él está el Espíritu de Dios. Y tenemos que buscar ver su autoridad, aceptar su autoridad. Lo que podemos aprender de esta lectura es de que nuestras palabras siempre tienen que edificar la voluntad de Dios, edificar la iglesia, edificar nuestra comunidad, edificar nuestra familia. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Lo vamos a leer en el numeral 2151. Dice así: la palabra humana está de acuerdo o en oposición con Dios, que es la verdad misma. Dios siempre va a ser la verdad, siempre. Pero la palabra humana en ocasiones va a estar de acuerdo, en ocasiones va a estar en contra. Eso es lo que el Catecismo de la Iglesia nos dice. Y allí es donde tenemos que nosotros pedir al Espíritu Santo que nos ayude, que nos guíe, para que las palabras que usemos en casa, en la iglesia, en la comunidad, en la sociedad, que sean palabras que edifiquen, no que destruyan. Eso es lo que más tenemos que buscar. Pero poco a poco, todos tenemos una forma, una personalidad que Dios ha querido que seamos diferentes. Pero todos sí estamos llamados a buscar la voluntad de Dios. Quiero terminar recitando un poema de Santa Teresita. Y ese es tan bello porque es el abandonarnos completamente a Dios. Y al abandonarnos podemos reconocer que cada palabra que salga de nosotros va a ser buena, va a ser mejor, va a edificar. Dice así: vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Soberana majestad, eterna sabiduría, bondad buena al alma mía. Dios, alteza, un ser, bondad, la gran vileza mirad. ¿Qué soy hoy? Canta amor mío, canta amor así. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, pues me criastes. Vuestra, pues me redimiste. Vuestra, pues me sufriste. Vuestra, pues me llamaste. Vuestra, pues me conservaste. Vuestra, pues no me perdí.
Dame riqueza o pobreza. Dad consuelo o desconsuelo. Dadme alegría o tristeza. Dadme infierno o dadme cielo. Vida dulce, sol sin velo, pues de todo me rendí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Tan bellas palabras de Santa Teresita que son tan profundas que nos hace vibrar el corazón. Hermanos, estamos llamados a hacer la voluntad de Dios con nuestras palabras. Nos equivocamos, es verdad, pero esforcémonos por cada día ser mejores. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en sus hogares, en su iglesia, en su comunidad. Que Dios les bendiga.